de acuerdo que lo llame así, el curso. Me dijo, no, leer a Freud desde el diván de Miller, no desde un diván milleriano, desde el diván de Miller. Le digo, ¿usted quiere que le ponga así al curso? Sí, para mí es un honor. Sí, sí, porque se trata de eso, no es un diván milleriano, es mi diván. Yo estuve 25 años ahí acostado en ese diván. Así que fue muy cómica toda la situación, muy cómica. E incluso cuando le envié la foto esta que ustedes ven que está en la tapa del libro, él me dijo, pero Osvaldo, ese no es mi diván, ¿acaso es el suyo? Le dije, no, no, ya sé que no es su diván, tampoco es el mío, es un diván que puso el que arma el diseñador, un diván junto con una biblioteca, armó y mandó. Dice, pero no es mi diván y tampoco es el suyo. Dice, ¿cómo hacemos? Bueno, muy divertida toda esa situación. Muy cómica, muy divertida para mí. Bueno, así que el curso se llama Leer a Freud desde el diván de Miller, que efectivamente es verdad, es así, tal cual. Hay que llamar las cosas por su nombre. Sí. Bien, vamos a comenzar con el tema. Ustedes tienen un trabajo ahí que yo les he enviado, o que tienen, que es efectos terapéuticos, efectos analíticos, un debate ético, y que lo importante que vamos a destacar es la cuestión del debate ético, porque como les comentaba a las colegas al inicio, ustedes saben que Eric Laurent tiene un trabajo muy interesante donde dice claramente que los psicoanalistas deben comprometerse, pero comprometerse en serio, aclara, en defensa de la democracia y es una defensa de los derechos humanos. Que en una sociedad donde no se definen los derechos humanos, donde se violan los derechos humanos, donde no hay democracia, no puede existir el psicoanálisis. Es antinómico con el psicoanálisis. ¿Por qué? Siguiendo aquel que fue gran maestro mío, Javier Aramburu, él dice en un texto que el psicoanálisis y la Ley Universal de Derechos Humanos, ¿sí?, participan de una misma lógica y de una misma ética. Ambos respetan lo que llamamos la diferencia limitada. ¿Qué quiere decir la diferencia limitada? La diferencia limitada es que el psicoanalista no busca rectificarle el goce a nadie, de acuerdo a ningún ideal, a ninguna moral, a ninguna religión, a ninguna costumbre, etc. Como dice Freud, se trata de garantizar la más absoluta libertad del paciente, ¿sí?, para que elija otra cosa o vuelva a elegir lo mismo, ¿sí?, pero se garantiza, dice Freud en sus escritos sobre la transferencia. Y Javier Aramburu dice, los derechos humanos respetan las diferencias limitadas, que es el que cada uno con su rasgo de goce, ¿sí? Se trata del respeto más absoluto a eso, ¿sí? Y los derechos humanos marcan ese respeto, que después implica respeto por las diferentes religiones, las diferentes nacionalidades, las diferentes opciones sexuales, etcétera, 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 toda la diversidad, ¿sí?, del conjunto de los seres humanos. Y, dice, los derechos humanos también ponen un límite respecto a aquel que goza matando a otro, que también goza. Ahí hay un punto de diferencia, porque esa no es una diferencia limitada, es del orden de la diferencia ilimitada. Es el goce, gozar, matando a otro. Se puede agregar
el goce de torturar al otro, el goce de hacer desaparecer al otro, o el goce de hacer matar a otro, de arrojarlo al mar. En este punto quiero introducir una cuestión, que es la cuestión del canalla. Los otros días, con una colaboradora mía, que es una persona muy valiosa, algunos de ustedes la conocen, Sara la conoce, Ana María Cariaga, que es alguien que es una docente de una de mis cátedras de psicoanálisis Freud, y tiene un vínculo muy importante conmigo. Había que hacer una presentación respecto a la cuestión del 24 de marzo, y yo me refería a El huevo de la serpiente, parafraseando la película de Berman, y que no veía riesgo de golpe de Estado, como el 24 de marzo del 76, sino que el peligro lo veía en la instalación de la figura del canalla como ideal de la época neoliberal. Y hay una promoción del canalla, ¿sí? El canalla es un perverso, su goce está en posicionarse en el lugar del otro que no existe. Se quedó sin voz ahí. Osvaldo, no se te escucha. Has cerrado el micrófono. Ahora, Ahora sí. el canalla, ¿sí? Figura en nuestra época promocionado, cine, la televisión, en los grandes medios, ¿sí? Donde se puede decir una cosa y mañana se puede decir todo lo contrario, ¿sí? Y es una época tan canalla que puede ocurrir algo que está ocurriendo. Esto estoy haciendo una introducción a lo que vamos a trabajar específicamente en la clínica. Una figura que se va instalando cada vez más fuertemente, que tiene que ver con los femicidios, ¿sí? Con los femicidios, donde vemos la atrocidad que está aconteciendo, que no para, que eso no frena, pero no solo ocurre esto, sino que está empezando a ocurrir una banalización de esos actos. El matar a una chica ha pasado a ser un show televisivo. Un show televisivo. Una cosa es informar y otra cosa es armar un show televisivo. A tanto se ha llegado, que lo tomo como ejemplo paradigmático, un policía que mató a una chica hace un mes más o menos, puede decir, y esto es publicado por todos lados, es publicado y sale en televisión y en radio. El tipo dice, respecto a haber asesinado a una chica, que dice, me parece que me mandé una cagada. Disculpen las palabras, pero es lo que él dijo. O sea, que el asesinato de una chica puede ser leído y difundido como me parece que me mandé una cagada. Decir esto ya es del orden de una indignidad social absoluta, que esto se reproduzca por todos lados, ¿sí? Entonces, ha pasado a ser un show absoluto, donde una cosa es que se informe y otra cosa, y que se informe y que se despeje la cuestión de cómo es posible que todo el mundo sabe en un pueblo durante un año entero que una chica está amenazada de muerte y efectivamente la matan. ¿Cómo es posible que ocurra esto? No hay policía, no hay fiscales, no hay parientes, no hay amigos, no hay amigas. ¿Cómo puede ocurrir semejante cosa? Un asesino puede correr, como en el sur de nuestro país, 10 cuadras
en medio de la ciudad con un cuchillo en la mano diciendo que la va a matar y llega a una esquina y la mata, pero corriendo 10 cuadras. ¿Cómo puede ocurrir esto? Y la gente mirando. Bueno, esta época oscura, ¿sí? Donde se promociona, produce efecto de contagio, porque esto produce efecto de la promoción, ¿sí? De esa propaganda que se hace con el acto cruel, lo degrada como acto cruel y pasa a ser un dato más de la vida cotidiana. Llovió poco, llovió mucho, se mató una chica, se mató 2 chicas, queda totalmente degradado en su valor de acto siniestro. Bueno, una época como esta promociona la figura del canalla todo el tiempo, como ideal de la época. Como ideal de la época. Esto es muy oscuro lo que está ocurriendo, porque efectivamente, como la época que estamos viviendo a nivel de la economía y de la economía mundial, ya no es la época económica de la época fordista o de la época sobre la que trabajó Carlos Marx, donde se trataba de trabajo, producía plusvalía y el robo de la plusvalía, ¿sí? Y el enriquecimiento a partir del robo de la plusvalía. Ahora es dinero sobre dinero, ¿sí? Dinero sobre dinero, que promueve figuras permanentemente del canalla como un ideal de la época. Bueno, en este sentido, ¿sí? En este sentido y en este sentido que cobra la sociedad, también hay una cuestión muy fuerte de que el imperativo de goce de esta época canalla, ¿sí? Lo que hace es, produce el imperativo de goce permanentemente, ubicando el goce en el lugar del ideal, ¿sí? Entonces, y que además todos deben orientarse a gozar del mismo modo y a gozar de lo mismo. Y gozar del mismo modo y gozar de lo mismo también incluye gozar matando chicas. Es promover también ese goce. Entonces, en una época con esta característica, ¿cuál es el lugar del psicoanálisis? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis y de los psicoanalistas? Efectivamente, en esta época el psicoanalista ocupa un lugar en lo social respecto a los derechos humanos, ya que no puede justificar ni con su silencio, ni con su pasividad, acallar su voz ante una sociedad orientada de ese modo. Si Freud, a partir de la Primera Guerra Mundial, crea el dispositivo que llamó el ambulatorio psicoanalítico de Viena, para atender a los afectados de guerra y en forma gratuita. Lo creó en la Viena Roja, ¿sí? La Viena socialista comunista, la Viena aún no ocupada por el nazismo, porque el nazismo después produjo lo que produjo en Viena, ¿sí? E incluso llevó detenida a Ana Freud, ¿no? La Gestapo. Donde recién ahí Freud tomó la decisión de irse de Viena, porque no se iba a ir de Viena, aún estando los nazis, porque los enfrentaba, pero cuando se llevaron a su hija a las catacumbas del nazismo, ahí tomó la decisión de irse. Entonces, los psicoanalistas tenemos que estar absolutamente comprometidos en respeto por los derechos humanos. Y nuestro acto es un acto afín a los derechos humanos, porque el imperativo del mercado odia las diferencias singulares. ¿Por qué las odia? Porque necesita
tratar de borrar, de anular las diferencias para que todos consuman lo mismo y del mismo modo. Para orientar el consumo, odia estructuralmente, ¿sí?, las diferencias de goce, las odia, ¿sí? Promueve formas de goce a partir de lo que necesita vender. Y efectivamente con esto arma una moral. Una moral donde se produce ese efecto que ya nos anticipó Lacan, de desanudamiento del goce con el deseo y con el amor. Porque, como dijo, les voy a dar una cita que les voy a decir cuál es y después les voy a decir quién la escribió. Es una cita, no es mía. La estoy tomando de alguien que dijo así. Al final de su texto, dijo, lo único que no se puede comprar, porque todo se puede comprar y vender, lo único que no se puede comprar ni vender, lo único, hay una sola cosa, es el amor. ¿Saben quién dijo eso? Carlos Marx. En los escritos de juventud de Carlos Marx está eso. Lo único que no se puede comprar ni vender es el amor. Punto. Con eso termina el último manuscrito. Es cómo concluye Carlos Marx después de todos sus estudios, el joven Carlos Marx. Entonces, y efectivamente, tomen ustedes una propaganda, que era una propaganda de autos. Llega una pareja a una playa, un lugar de arena, con una casita en el fondo. Habrán visto una propaganda de auto, una marca de auto, no sé, Ford, creo que sí. Llega un muchacho y una chica. Además, un encuentro heterosexual, ¿no? Para conservar las cosas de cierto modo. Pero bueno, un muchacho y una chica. Se ven y se lanzan directamente al goce. Entran en la casa y tienen una relación sexual muy voluptuosa, todos sin decirse una sola palabra. No hay una sola palabra, ni un gesto, ni una mirada, nada. Es puro goce. No hay nada del orden del deseo, mucho menos del amor. En medio de ese acto se prende fuego la casa, se prende fuego, se incendia la casa, se destruye la casa, salen de la casa y cada uno se sube a su auto, nuevo, 0 kilómetros, y se van hacia lugares contrarios. ¿Sí? La propaganda es la siguiente, dice así: un día compartirás tu vida con alguien. Hoy no es ese día. Se va cada uno hacia una punta distinta. Ahora, en verdad, hay un truco, porque están compartiendo la vida con alguien, con el objeto técnico que ellos te venden, porque cada uno no se va caminando, se va con un Ford 0 kilómetros, hacia lugares contrarios. Fíjense ustedes, es una propaganda, la deben haber visto, pero es impresionante. Se trata de esto, emborramiento absoluto del deseo, del amor, de la vida misma. La casa se prende fuego, se destruye. Y sin decirse una palabra, ni siquiera al final, ni siquiera chau. No hay una palabra. Se van hacia lugares contrarios. Pero cada uno con su objeto técnico, el auto que ellos venden. Bueno, la época canalla del capitalismo contemporáneo, por lo tanto, es antinómica con el psicoanálisis.
prefiere otras corrientes en el campo de la psicología que pueden ser más afines que el psicoanálisis, porque permiten operar respecto a selección de personal, propaganda, ventas. Hay una promoción de ciertas orientaciones en el campo de la psicología, donde da salida laboral, se le pueden vender dispositivos de selección de personal. Bueno, entonces, en ese sentido, el psicoanálisis queda devaluado a veces en las orientaciones vocacionales, ¿sí? Entonces tenemos este problema también, este problema. Y tenemos el otro problema que tiene que ver con la industrialización de los pedidos de cambio de sexo anatómico. La industrialización paga, privada, ¿sí? Hacer de esta apertura que viene ocurriendo a partir del empuje tan subversivo de los feminismos, hacer de esto, ¿sí?, un gran comercio, transformar un aspecto de esto en un gran comercio, ¿sí? Y efectivamente cobrar y cobrar mucho dinero para realizar intervenciones quirúrgicas que no se sabe cuál va a ser los resultados con el tiempo, y se las hacen, ¿sí? Sin ningún tratamiento previo psicoterapéutico para que alguien pueda hacerse alguna pregunta respecto a eso, sino que simplemente pide la operación y se hace. Con el imperativo como de que eso es acorde a, bueno, los derechos de la persona, pero es en realidad se hace, y se hace de ese modo, porque es un negocio. No me parece que las personas tengan ese deseo, para nada. Estoy diciendo lo que se hace. Lo que se hace, y no es por respecto a tal o cual deseo, sino se lo hace porque es un negocio. Totalmente imprudente, en muchos casos, porque no se sabe con esa medicación qué puede llegar a ocurrir con esas intervenciones. Entonces, bien, el psicoanálisis en el espacio de la salud mental. Yo considero que hay un anudamiento psicoanálisis, salud mental y derechos humanos, ¿sí? Ambos respetan esa diferencia limitada. El campo de la salud mental también, ¿sí? El derecho de los ciudadanos también es un derecho en relación al campo mismo de la salud mental. Y ha habido, lamentablemente, en nuestro país una época en donde, hace muchos años, felizmente, hubo un rechazo muy grande de los psicoanalistas a el trabajo hospitalario en el campo de la salud mental, en centros de salud mental, incluso en dispositivos comunitarios, un rechazo absoluto, ¿sí? Negando la propia historia. No hay congruencia con la propia historia incluso los primeros psicoanalistas. Yo les contaba a los colegas, antes de empezar con esta reunión, el caso de Pichón Rivière, un héroe argentino, un héroe. Pichón Rivière, que fue quien les dio los primeros libros a Oscar Mazota para que lea a Lacan y después enseñe Lacan, y el lacanismo en la Argentina empezó a partir de ese acto de Pichón Rivière con Oscar Mazota. En ese acto comenzó el lacanismo en la Argentina, ¿sí? Fue Pichón Rivière quien les dio los libros, de su propia biblioteca. Pichón Rivière, psicoanalista de la APA,
e incluso siendo miembro del directorio de las altas instancias de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, les contaba yo a las colegas que iba con un bolsito a las reuniones, y en ese bolsito llevaba la ropa para jugar al fútbol en el equipo en el cual él jugaba al fútbol, era de un campeonato que él había armado dentro del Borda. El Borda, un campeonato con muchos equipos, él era un jugador de uno de esos equipos. Entonces en el bolsito llevaba la ropa de jugador de fútbol. Terminaba la reunión en la APA, en el barrio de Recoleta, barrio de clase muy alta en Buenos Aires, y de ahí se iba al Borda a jugar al fútbol en el equipo. Y después se arma la Carlos Gardel, que fue un dispositivo del campo de la salud mental con una orientación psicoanalítica absolutamente clara y contundente. Tenemos el ejemplo de los Goldenberg en el hospital de Lanús, psicoanalistas que hicieron un trabajo maravilloso, maravilloso del psicoanálisis en el campo de la salud mental. Tenemos también el ejemplo extraordinario del doctor Fernando Ulloa, gran psicoanalista que trabajó en el campo de la salud mental fuertemente. Y es gracias a estos que estoy nombrando que llegó a la presencia de los psicoanalistas a los hospitales públicos y a los centros de salud mental. Y claro, empezaron a encontrarse con complicaciones de discursos. Pero eso no es un problema. Es algo con lo que hay que lidiar y trabajar. Porque efectivamente, en el hospital público, en los centros de salud mental, está el discurso psicoanalítico, también está el discurso jurídico, está el discurso de amo de la institución hospitalaria, está el discurso universitario del saber. Entonces, efectivamente, es un campo donde, a partir de que hay varios discursos ahí en juego, se producen roces, choques, efectos, desorientaciones muchas veces, ¿sí? Y muchas veces muchos colegas han respondido muy neuróticamente a eso, ¿no? Habría dos modos de responder neuróticamente, entre otros, ¿no? A esto. Podríamos decir, un modo obsesivo sería, bueno, en mi consultorio soy psicoanalista y en el hospital público, como es hospital y hospital público, y además la gente no paga, ahí no soy psicoanalista, no hago psicoanálisis. Esta es una vertiente obsesiva, totalmente antipsicoanalítica, o una posición que podríamos llamar histérica, un psicoanalista, es decir, bueno, yo trabajo exactamente igual que como trabajo en mi consultorio. O sea, desconozco a todos los otros discursos que están participando acá en este centro de salud mental o en nuestro hospital. Eso es una posición histérica, muy de alma bella. No, están esos otros discursos. Está el discurso jurídico, a veces interviene el juez, la policía, está el discurso médico, está todo el campo de la asistencia social. Hay otros discursos, ¿sí? Y no hay que repudiarlos, ni atacarlos, ni considerarlos no existentes, sino que hay que entrar en diálogos con ellos y hacer existir el psicoanálisis en esos ámbitos. ¿Sí? Vamos con la cuestión del pago, también sucedió esto en muchos lugares, donde no hay psicoanálisis en los hospitales porque la gente no paga la sesión. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. Yo les cité hace poquito el ambulatorio psicoanalítico de Viena. No pagaban estos soldados que venían de la guerra. Y Freud decía que eso era psicoanálisis. Que había que mezclar el oro puro con el cobre, ¿sí? Pero no se refería a una capitulación de los principios psicoanalíticos, sino que sencillamente, para decirlo muy rápidamente, en un hospital público podemos atender en el banco de la plaza del hospital público,
En el Banco del Plaza atendemos un paciente, en un pasillo, ¿sí? En una escalera, con los recursos que hay. Esto no quiere decir que no haya acto psicoanalítico ahí, bajo ningún punto de vista. Porque el acto psicoanalítico no tiene que ver con el confort burgués. No es que tiene que haber un confort burgués para que haya acto psicoanalítico. Me refiero a un diván, un sillón, un escritorio, biblioteca, todo lo que es del confort burgués. No lo digo críticamente, digo, bueno, consultorios normalmente hay estos elementos, ¿sí? Pero no es que si ahí hay acto psicoanalítico es porque están esos elementos. Hay acto psicoanalítico por la posición de analista, porque alguien esté efectivamente operando a partir de haber advenido como efecto de su análisis el deseo del analista. El deseo del analista, tal como lo trabaja Lacan, y lo desarrolla hasta el último Lacan, y lo trabaja Jacques Alain Miller, Eric Lorrain, como lo trabajamos en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, efectivamente es algo que se comprueba, que se verifica, lo cual hay testimonio de los finales de análisis y el advenimiento de nuevo analista y el advenimiento de cómo surge en alguien el deseo de analista. Ya que el deseo del analista no es un deseo subjetivo que provenga del Edipo, es un deseo inédito, que tiene las marcas de la neurosis infantil. Tiene las marcas de la neurosis infantil de cada uno. Por eso, cada analista es uno. No hay dos psicoanalistas iguales. Son los rasgos, como el estilo de cada analista. Pero el deseo del analista es algo que no proviene de un deseo infantil. No proviene, para decirlo bien claro teóricamente, no es un deseo sostenido en el fantasma. Es un deseo más allá del fantasma. ¿Sí? O en términos freudianos, ya que soy el especialista en la obra de Freud, se trata de poder atravesar, ¿sí?, los llamados mecanismos de defensa, ¿sí?, llamados así por Freud en análisis terminable e interminable. Y que cuando no están suficientemente analizados esos mecanismos de defensa, que no son los modos de defensa ni la defensa primaria y secundaria, mecanismo de defensa tiene que ver con una resistencia del ello, ¿sí? Cuando no se ha resuelto eso, dice Freud, lo que ocurre es que las personas dirijan las curas desde sus propios complejos, podríamos decir, lacanianamente, dirigir la cura desde su propio fantasma, y además esto hace que en el vínculo entre analistas y en la investigación analítica lo que haya sea hostilidad y partidismo. Son efectos de análisis no concluidos. Esto lo dice Freud en Análisis terminable e interminable. Entonces, efectivamente, el advenimiento de un analista, ¿sí?, tiene que ver con la caída del atravesamiento del fantasma y poder encontrarse con su posición de goce, que Lacan finalmente va a llamar sintón, pero además tiene que emerger ese deseo inédito de venir a ubicarse en el lugar de la susodicha humanidad, de desecho de la susodicha humanidad, en lugar de objeto causa. ¿Sí? Y eso no lo da ni el consultorio, ni el hospital, ni el centro de salud per se. Ni lo da ni lo quita. Un analista, que además continúe analizándose, como bien dice Freud, porque dice Freud que la práctica que realizamos es totalmente apta para que retornen los mecanismos de defensa, o sea, para que retorne la restitución de la posición fantasmática. Por eso Freud recomienda que los analistas se vuelvan a analizar cada 5 años, que pueden ser cada 3, cada 2, cada 4, pero que vuelvan a analizarse. ¿Sí? Porque no es que alguien que finalizó su análisis, da testimonio, etcétera, que ya está analizado para siempre, que puede sostener y garantizar el acto analítico.
Eso no es cierto. Eso es realmente una cosa muy complicada, muy complicada. Porque, siguiendo a Freud, lo único que garantiza la posición de analista es el análisis permanente, ¿sí? Que no tenga vergüenza de dar ese paso cada 4 o 5 años. Y ustedes ven, los AE finalizan el análisis, esto se confirma, un cartel del pase, se da testimonios, pero ocurre que a los 2, 3, 4 años estos colegas se vuelven a analizar y me parece muy bien. ¿Cómo analiza alguien que se analizó hace 30 años durante 2 años o 3 años? Hace 30 años o hace 40 años. ¿Cómo analiza ese alguien? ¿O está más allá de las posibilidades de que retorne a la posición fantasmática? Esto es verdaderamente un acto cínico, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con una posición ética. Entonces, en los centros comunitarios, en los centros de salud mental, en los hospitales públicos, puede haber perfectamente acto analítico en tanto y en cuanto el que esté ahí efectivamente opere desde el deseo del analista. Y para nada entra en contradicción con ese campo, con el campo de la salud mental, en absoluto. Pero se trata de tener en cuenta en qué ámbito uno se encuentra haciendo esta operación, no desconociendo, por ejemplo, otros discursos, no rechazándolo, no peleándose. A veces hay que ponerse firme, cierto, pero no se trata de tomar a los otros campos como enemigos. Les voy a contar una anécdota que me acabo de acordar porque como cité a Pichon Rivière y sus libros, y hay una colega de ustedes ahí que sé que ha estudiado la obra de Pichon Rivière. Ustedes saben que hace unos 15 años que ocurrió esto, eh, una, una visita a un lugar muy querido por mí, que fue en La Habana, Cuba. eh, Fui y tenía que dar clases en el Hospital Central en La Habana. Pero había ciertas dificultades porque habían tenido cierta experiencia algunos analistas que eran con una posición muy hostil a la Revolución Cubana, ustedes imagínense. Y también había una cuestión complicada con algunos lacanianos, porque tenían una posición hostil, no porque eran lacanianos, como ellos querían hacer creer, sino porque tenían una posición muy hostil respecto a la Revolución Cubana. Estaban en Cuba, ahí, en lugares públicos de salud pública, y tenían una posición hostil, totalmente hostil a la Revolución Cubana. Bueno, entonces cuando fui, me cuentan de toda esta situación, pero yo ya había llevado, porque me habían contado y había estado en contacto, me acuerdo que le llevé a la que manejaba todo el área de salud, ahí en La Habana, y que era el comité central del partido, los libros de Pichon Rivière, porque era una fanática de Pichon Rivière esa mujer. No recuerdo el nombre en este momento. Les llevé los libros de Pichon Rivière y como les leí los libros de Pichon Rivière y hablé con ella sobre Pichon Rivière, yo pude dar durante una semana entera, pero no sé si 5 o 6 horas por día, todos los días, un curso de la obra de Freud, de Lacan, realmente buenísimo, con muchos colegas cubanos, no solo sin ningún tipo de problema, sino que me pusieron realmente las mejores condiciones, me dieron el mejor aula que había, con una atención fantástica, me traían café muy rico, café cubano, y que efectivamente pude hablar de Freud y Lacan sin ningún tipo de problema, al contrario, con grandes agradecimientos. Eh, pero efectivamente, llevé una marca de nuestra historia, es la obra de Pichon Rivière, y un respeto
hacia aquella persona que tenía la potestad de que ese curso de una semana que era muy necesario para esos colegas, estaban con mucha expectativa de que lo diera, pero bueno, también requirió de un gesto mío, un acto mío, de reunirme con esta persona, esta mujer maravillosa, fantástica, realmente divina, muy abierta, bueno, era pichoniana totalmente. Bueno, voy a retomar. Voy a leer unos párrafos de cómo estamos con el tiempo. ¿Cómo estoy con el tiempo? Yo creo que muy bien, porque También ¿Está Luz tenemos. Casenave? ¿Está Luz Casenave ahí? está la loca Ahí. nave, te iba a decir más temprano. Luz, hoy te adoro, te respeto tanto, te quiero tanto. Ustedes tienen ahí parte de la mejor historia del psicoanálisis en la Argentina. Ahí, en Luz. Luz, podés conversar. Luz. Hola Osvaldo, Hola, mi amor, ¿cómo te va? admirándote, Qué alegría. admirándote desde acá, Quiero desde verte, mi silla. quiero verte. Me Luz. encanta cómo hablas, me encanta, coincidimos casi en todo. Bueno, es maravilloso eso para mí. Vos sos una maestra, Luz. Tus colegas realmente son muy afortunados de tenerte ahí a vos, realmente, con toda tu historia, tu Vos trayectoria. sabés que yo tuve por marido a un médico, Muratorio Poste, que fue compañero de consultorio de Pichón Rivier. Ah, Y él me contaba muchas anécdotas de Pichón. sí, Y yo le tenía una profunda admiración. es que realmente era admirable, admirable Sí, ese hombre. tenía una cosa de humor, al mismo tiempo de picardía grande, ¿no? Era pícaro. Sí, muy, muy pícaro, diríamos, aparte atorrante, simpático, era muy, bueno, tenía una cosa muy de barrio, de porteño, Sí, sí, sí. Un y al muchacho mismo de tiempo barrio una era así. cabeza impresionante. Osvaldo, ¿y cómo estás vos? Bien, bien, bueno, estoy muy conmovido porque terminé mi análisis con Jacques Alain Miller hace 2 meses, Ajá. después de 25 años, así que estoy en estado de conmoción muy, muy Virginal fuerte, estás. muy, muy fuerte. Y Bueno, me recordando encantaría mucho, encontrarme contigo a y a mí charlar de la también, vida. a mí también, me encantaría. Osvaldo, vos sabés que yo cumplí 90 años. Bueno, pero tenemos muchos años por delante para reunirnos a tomar un ¿Vos café, cuántos charlar tenés, Osvaldo? o comer algo rico, algún chivito ahí en Mendoza. Eh, Osvaldo, ¿cuántos años tenés? yo, 70, ¿Cuántos tenés? 70, 70, sos un chico para mí. 70. Soy, Querida amiga Luz, que viva, dejemos que termine con, con la propuesta Osvaldo y después siguen charlando. Pero bueno, 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 si no, tenemos 100 personas escuchando. gracias bárbaro. por pararme, porque si no, seguimos charlando y todavía Gracias, no habíamos empezado en la parte chismes. un beso grande. Qué suerte que te avisé entonces. Un beso Bueno, grande. Eso. Eh, bien, les voy a leer dos partes del trabajo este que ustedes tienen. eh, Incluso cómo empieza la diferencia entre efectos terapéuticos y efectos analíticos. Que esto no quiere decir que en un análisis no se produzcan efectos terapéuticos, pero efectivamente no es lo mismo. Un efecto terapéutico que un efecto analítico, y tiene valores distintos, ¿sí? De acuerdo a si se trata de un espacio u otro. Digamos, por ejemplo, ahora van a ver. Efectos terapéuticos refiere al alivio y o desaparición de un padecimiento del cuerpo
y o del pensamiento, ¿sí? O sea, la desaparición de un padecimiento. Desde cierta perspectiva, su inscripción refiere a la salud pública y dentro de ella a la salud mental. Es algo que requiere el Estado, el cuerpo social, los órganos públicos, como un bien para el ciudadano, ¿sí? Y está muy bien. Un órgano público va a requerir que efectivamente tratamiento con nosotros produzca un alivio o desaparición de un padecimiento. Ahora, para un lugar privado, es una mercancía, ¿sí? Y que se va a articular al hacer el arte de curar. Va a valer como mercancía, o sea, lo va para un ámbito, una clínica privada, efectivamente es parte del servicio al cliente, ¿sí? Por lo tanto, tiene valor de una buena mercancía que se le vende. Y si no hay efectos terapéuticos, el colega es echado porque no está vendiendo bien la mercancía, ¿sí?, que se le está vendiendo al cliente. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo un hospital público que un hospital privado. Un hospital privado es una mercancía que se le vende, ¿sí? No es que esté en contra de que los colegas trabajen en hospitales públicos y hospitales privados, que pueden hacerlo perfectamente, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Como tienen que tener en cuenta la cuestión de los discursos, también tengan en cuenta que están en una empresa y que su acto de aliviar un padecimiento o resolver un padecimiento de un paciente vale como mercancía, vale como aquello que esa empresa vende. Por lo cual, ese alguien está pagando y tiene un beneficio, un plus de valor, como diría Carlos Marx, a la empresa. Por lo tanto, la eficacia del saber hacer refiere únicamente a la dimensión terapéutica. Por otro lado, efectos analíticos refiere a una modificación en la relación de un sujeto con sus dichos. El sostenimiento de un espacio entre los enunciados y la posición de enunciación. Efecto analítico es una experiencia del inconsciente, ¿sí? La orientación es un forzamiento, como nos enseñó Freud, que implica el deseo de saber y no aporta ningún bienestar necesariamente. Puede aportarlo o no, pero ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque efectivamente, siempre, no solo en el ámbito público o privado de los hospitales o las clínicas, sino también en el consultorio, ya que la operación analítica, ¿sí?, puede producir un determinado efecto, como efecto de división del sujeto, de conmoción de la consistencia yoica, puede producir efectivamente angustia, ¿sí? Esto, a partir de la conmoción, la posición yoica, esto puede producir angustia. Bueno, efectivamente, ahí el analista tiene que hacer un cálculo de si esto es posible o no. Por ejemplo, sabemos que cuando llega alguien a la consulta, sea en el ámbito privado, público, en el consultorio, en el hospital, centro de salud, en ataque de pánico, no podemos interpretar, no debemos interpretar, bajo ningún punto de vista. Hay otras operaciones a hacer tomando el tiempo lógico de Lacan, ¿sí? Para poder poner en juego lo que está en un estado, podríamos decir, de suspensión, justamente el tiempo lógico. Ante tal conmoción fantasmática que produce una irrupción de angustia, la angustia traumática freudiana, no la angustia señal, ¿sí? Si hay angustia señal, podemos operar, pero si hay angustia traumática, que hoy se la llama ataque de pánico, no podemos interpretar, ¿sí? Porque no podemos ahí apuntar a la división del sujeto, porque hay una cierta suspensión de lo que Lacan llamó claramente tiempo lógico, que es instante de ver, tiempo para comprender, momento para concluir. 3 tiempos lógicos, ¿sí? Entonces, tiene que haber un restablecimiento de la posición fantasmática, por lo tanto, un alivio en el sujeto, en su angustia, para que recién ahí se pueda interpretar.
apuntar a la división del sujeto, no antes, bajo ningún punto de vista. Porque si interpretamos ahí donde llega alguien, ataque de pánico, lo que podemos producir es un pasaje al acto, seguro, o cuanto menos un acting out. Entonces, les voy a leer, siguiendo a Miller y a Laurent, Miller dice, ¿qué produce un analista? ¿Qué puede producir un analista? Sea en el ámbito que sea. En un caso puede aflojar las identificaciones ideales cuyas exigencias asedian un sujeto. ¿Sí? Ustedes saben que, en principio, si no es por una cuestión de ataque de pánico o una crisis, en realidad la demanda del neurótico es de que se le restituya el lazo que tiene con su rasgo de goce con respecto al ideal, porque ha tenido algún encuentro donde encontrarse que tiene cierto rasgo de goce, no entra en el campo del ideal del yo y hace síntomas de esto, y la demanda es que volvamos a brocharle el rasgo con un ideal, cosa que no hacemos justamente, porque nuestra operación no va en la línea del fortalecimiento del ideal, que aplasta al sujeto, ¿sí? Lo anula como tal, ¿sí? En el caso en que el yo es débil, dice Miller, extrae de los dichos de un sujeto con que consolidar una organización viable. Esto aparece, ese yo débil, para decirlo así, en los ataques de pánico, donde no hay recursos yoicos, ¿sí? No es el obsesivo en su estado de consistencia total y absoluta que puede venir a consultar por el encuentro con un goce desviado respecto al ideal. Si el sentido está bloqueado, lo puede articular, lo hace fluido, lo introduce en una dialéctica. Si el sentido se desliza sin detenerse en ninguna significación sustancial, instala puntos de tensión, puntos de capitón, como decimos a veces, quedará al sujeto un armazón de sostén. Les voy a contar algo de mi propia experiencia como analizante ahora. Luego, Eric Laurent va a tomar otras referencias que yo tomo y las trabajo y las pongo al trabajo en este texto y escribo lo siguiente. Una única interpretación puede tener efectos para la vida de un sujeto, una interpretación inolvidable según Eric Laurent. Una interpretación. Si hay transferencia analítica, una interpretación en el pasillo del hospital, en el banco del centro de salud mental, en la clínica privada, en un consultorio. Una interpretación puede ser una interpretación inolvidable para un sujeto. La caída de un significante amo que sostenía un campo de significación, anudando un goce. La resolución de la angustia como único modo de anudamiento. Ustedes saben que el ataque de pánico es una respuesta como un intento de anudamiento real, simbólico, imaginario ante la emergencia de algo que puede ser la muerte abrupta de un ser querido o puede ser algo abrupto que le ocurre y que conmovió, ¿sí?, el modo del cuarto nudo que sostenía la articulación, la ligadura de real, simbólico, imaginario. La superación de una inhibición, un desplazamiento sintomático, una sintomatización, o sea, que una compulsión pueda advenir a una sintomatización, ¿sí? Pasa esto con las adicciones, ¿sí?, donde una compulsión adictiva puede transformarse en algo sintomatizado. Por lo tanto, al ser sintomatizado ya hay una regulación, ¿sí?, del goce como acto adicto. La elaboración de un saber en el lugar de una verdad que puede impedir la inminencia de un pasaje al acto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, el pasaje al acto suicida. Ustedes saben que los suicidas no quieren matarse. Como no se sabe lo que es la muerte, nadie que se suicida es alguien que quiere matarse, que su deseo sea morir.
Lo que quiere es salir de esa situación de terrible angustia en la que está. Es un pasar a otra escena. La elaboración de un proceso de duelo, una determinada posición de un analista ante un deseo psicótico que pueda crear condiciones para una estabilización. Todo esto podemos leerlo como efectos terapéuticos, cuestiones posibles incluso en un breve lapso de tratamiento. ¿Sí? Desde nuestra perspectiva psicoanalítica, en la medida en que el efecto analítico da cuenta de una operación respecto al goce y una ganancia en el plano del deseo, una operación respecto al goce como imperativo de goce, ¿sí? Hay un resto de goce que va a tener que ver con la operación de atravesamiento del fantasma, que se va a notar como síntoma, ¿sí? Como un rasgo de goce que singulariza a alguien, que no es lo mismo que el goce superyoico. Una ganancia en el plano del deseo, su resultado es terapéutico, si conlleva por un momento la presentificación contingente de un monto de angustia que le es inherente. Entonces, terapéutico puede referir tanto a los ideales de la modernidad como a la eficacia del pragmatismo neoliberal, con sentidos totalmente distintos. También un nombre de lo que marcha en consonancia con el estado actual de la civilización y sus normas. Entonces, voy a leer el epílogo, que es el siguiente y quiero dejárselo como broche de esta conferencia, esta conversación. Un mundo sin psicoanálisis sería un mundo sin el valor subversivo que éste tiene. Ahora bien, un psicoanálisis sin mundo, portando el goce de la autosegregación, haría de sí mismo un todo. Freud lo llamó cosmovisión. No puede ser una cosmovisión ni proponerse como tal. Sin embargo, está demostrado que el mundo puede vivir sin el psicoanálisis. Puede vivir sin el psicoanálisis. Pero no la inversa. El psicoanálisis no puede vivir sin el mundo. Efectos terapéuticos, efectos analíticos, es el nombre de la tensión que debemos soportar. La historia está plagada de los desastres que implica no soportar esas tensiones, como de lo fecundo cuando se lo logra. Poner en correlación efectos terapéuticos, efectos analíticos, es también un modo de nombrar nuestra diferencia limitada en el horizonte de la subjetividad de nuestra época. Es nuestro deber ético, en tanto orientación lacaniana, que esa tensión no se licúe a favor de la época del imperativo de goce neoliberal, ya que seríamos responsables de la degradación del psicoanálisis a un síntoma epocal y de desarmarnos éticamente en el mundo del retorno de lo focluido en el campo de lo social, como lo anticipó Lacan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No solo la caída del patriarcado, felizmente, sino también, y no felizmente, sino desgraciadamente, el retorno, ¿sí?, del nombre del padre, pero como forcluido, el retorno en lo real de lo forcluido. Estamos asistiendo a una época muy complicada, donde al mismo tiempo tenemos todo el progresismo, podríamos decirlo así, todo lo progresista de la caída del patriarcado, del nombre del padre como universalizante, con la lógica fálica como límite del campo de la sexuación, etcétera, etcétera, la caída de esto, que da lugar no solo al feminismo, sino que ha dado lugar a la diversidad sexual, ¿sí? Al mismo tiempo está aconteciendo un retorno terrible en lo real
del nombre del Padre, pero como forcluido, no como caído. Y ese retorno, como el retorno en lo real en la psicosis, presenta los imperativos. Por ejemplo, para decirlo claramente, tenemos, por ejemplo, en el mundo, tenemos feminismos, tenemos con todas las posiciones realmente tan valiosas, con toda la creatividad, con las diferentes expresiones de la diversidad sexual, y al mismo tiempo tenemos el retorno de partidos nazis. Partidos nazis, agrupaciones nazis en Europa, en Estados Unidos, las tenemos también en América Latina. Verdaderamente nazis. Y ahí hay otra cuestión, porque la ética nazi es la ética del odio. Y odio no quiere decir enojo, malestar o maltrato, ni quiere decir hostilidad. Odio quiere decir, según Aristóteles, en la retórica, el odio es que el otro no exista, eliminarlo. Eso es el odio. Entonces, estamos en una época muy complicada. Por un lado tenemos toda la cuestión de la caída del orden fálico, felizmente, y el psicoanálisis está a la altura de eso. Lacan del seminario 20 en adelante está a la altura de eso, y el ultimísimo Lacan está absolutamente a la altura de eso, ¿sí? Al ubicar el goce por fuera del campo fálico, o sea que, como también lo había intuido Freud, cuando dice en Análisis Terminal Interminable que hay un límite que es la roca de base, que es del orden fálico, pero al final del texto, Análisis Terminal Interminable, dice que el problema que hay es la cuestión de la feminidad, como algo rechazado para ambas posiciones sexuales. Efectivamente, ¿sí? La envidia, el falo, es un rechazo de la feminidad, como la amenaza del otro, en el varón, también es un rechazo de la feminidad. ¿Sí? La roca de base, como roca de la castración, son dos modalidades de rechazo a la feminidad como tal, ya que ambos términos de la roca de base, de la castración, ¿sí? Ambos, ¿sí? Están sostenidos en el orden fálico. Bien, Bien. voy a dejar ahí. Bueno, excelente todo el recorrido que has hecho, impresionante. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, abrimos, no sé si quieren hacer algún aporte, pregunta, abrimos el espacio para los comentarios. Bueno, quería, pensando en esto que decís, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo asistimos hace muy poco en Argentina a este retorno del nombre del Padre, de la forclusión del nombre del Padre, con esto que pusieron en la puerta de la Casa Rosada, estas bolsas mortuarias con los nombres, ¿no? de personas que para nosotras tienen una ética muy elevada, una posición frente a los derechos humanos, y cómo eso se instala, y bueno, generó muchas cosas. Vos escribiste sobre eso. Sí, porque, bueno, mis dos cátedras tienen una madrina, son las únicas cátedras que tienen madrina. La madrina de mis dos cátedras es Nora Cortiñas, madre Plaza de Mayo. Les quería comentar algo. Yo recién les dije, efectivamente, lo que vos decís, Sara, verdaderamente que aparezca eso ahí, es el horror. Eso es, se llaman jóvenes libertarios. Eso es nazismo. Los nazis comenzaron así. Por favor, vean de vuelta esa maravillosa película que es El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman. Véanla. Y se van a encontrar con sucesos que están ocurriendo. Con sucesos que están ocurriendo hoy mismo. Cuando digo hoy, me refiero al día de hoy. Sí.
me refiero al día de hoy. Es muy serio. ¿Puedo decir algo? Mariana. Ayer, Osvaldo, bueno, en el CID hemos empezado a dar el seminario 19, Ajá. y hay una última frase en el seminario, escrita en junio de 1972, que conmueve y atraviesa el cuerpo. Es muy cortita y la voy a leer. Dice Lacan en 1972: como de todos modos no debo pintarles únicamente el porvenir color de rosa, sepan que lo que crece, que aún no hemos visto hasta sus últimas consecuencias y que arraiga en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo. Sí. No dejarán de escuchar hablar de él. Exactamente. 1972. Y no hay Proposición ninguna diferencia a lo que pasa hoy. Tal cual. Él lo anuncia. Él lo anuncia en la Exacto. proposición de octubre, anuncia ese mundo de segregación y racismo. Y estamos asistiendo, ahí tenemos que estar muy despabilados, porque esto también atenta contra el psicoanálisis. Sí. No es que no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con nosotros. Porque es la ética del odio. Es la ética del odio. Y el odio es que el otro no exista. Y ahí está, como decía Sara, es esos bultos colgados ahí como si fueran, como se tiraba la gente al mar, desde los aviones. Bueno, yo les decía, recordé una situación con la cuestión del acto analítico, el analista consultorio, fuera del consultorio. Yo he sido atendido en este último análisis, en otro análisis, en consultorio, donde bueno, estaba este diván que Milagro decía cuál era el suyo, su diván, etc. Pero también me atendió en el hospital, mi analista. En el hospital me atendió. Él estaba internado. Yo llego para ir a análisis y lo habían internado. De forma urgente lo había ido a buscar una ambulancia, porque tenía un problema estomacal importante. Entonces estaba internado en el hospital. Yo estaba ya en pleno invierno, hacía un frío tremendo. Me estaba congelando directamente. Y bueno, pero le mando por WhatsApp diciéndole que bueno, que esperaba que se reponga, que esté mejor, que me quedé preocupado, que si por favor me podía decir si estaba mejor, si lo estaban atendiendo. Y él me responde, estoy bien, lo espero hoy mismo a tal hora. ¿Dónde? Estoy en el hospital tal, que está en tales calles. Usted está cerca de ahí, porque yo sé dónde usted, en qué hotel está, a 4 o 5 cuadras, sí, puede venir caminando incluso. Estoy en el 9º piso, en la habitación tal. Usted venga, me golpea la puerta y tenemos la sesión. Bueno, entonces fui, efectivamente, tuve la sesión, tuve 15 sesiones en la habitación donde él estaba internado. Él estaba internado en el hospital, fue en el hospital, pero él no es que estaba atendiendo, él estaba internado. Entonces, en la misma habitación donde estaba internado, que era una habitación donde entraban, como en toda habitación de hospital, médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, la gente de limpieza. Vieron que entran en los hospitales ni golpean nada, entran, agarran las cosas, traen cosas. Bueno, mientras ocurría todo eso, se desarrollaban las sesiones. 15 sesiones ahí en el hospital público, un hospital público, ¿sí? Y entre las sesiones, como yo a veces me quedaba en la sala de espera, no era sala de espera de consultorio, era sala de espera de gastroenterología, que era donde estaba,
como yo a veces me quedaba y otras veces iba a planta baja al café a tomar algo, para comer algo, trataba de no salir porque hacía tanto frío que no salía, o salía poco. Él me llamaba, entre sesión y sesión, me llamaba porque él cuando pudo empezar a caminar al segundo o tercer día, se recorrió toda la sala de gastroenterología y entraba en todas las habitaciones. Llena de musulmanes estaba, y los musulmanes son como los gitanos, cuando hay uno internado va toda la familia. En cada habitación había como 15 personas. Y él entraba y me llamaba para que yo entre ahí con él. Entonces él le preguntaba por el diagnóstico, el tratamiento, y después les empezaba a preguntar por la familia, los hijos, si trabajaban, estudiaban, si le habían dado la salud pública, le preguntaba toda la cuestión de los derechos civiles, si habían podido lograr hacer la nacionalidad, les informaba de cosas que por ahí la gente no sabía. Se la pasaba recorriendo todas las habitaciones, se recorrió todas las habitaciones del piso donde estaba. En unas cuantas yo estuve. Así que cuando yo estaba abajo en el café también seguiría recorriendo, porque él cuando pudo estar caminando con las cosas de la sonda y con todo eso, el tipo recorría todo el servicio de gastroenterología. Por eso se ve que le permitirían, puso una silla adelante de su habitación, donde yo me sentaba, iba y me sentaba en una silla, ahí en el pasillo de la sala. Y entonces él de adentro gritaba, ¡Osvaldo! Entonces ahí yo entraba a mi sesión. O sea que el lugar no sería ningún tipo de impedimento para el acto analítico, para los efectos analíticos. Y hay una interpretación inolvidable que me hizo, que no la voy a decir, pero es una interpretación inolvidable. Fue una interpretación inolvidable, impresionante. Fue, hizo otras interpretaciones, pero hubo una que fue inolvidable. La escena era, podríamos decir, cómica, porque sí, por la cuestión del objeto mirada, el objeto voz, yo estaba sentado mirando la pared y él estaba sentado atrás. ¿Sí? Incluso podía estar sentado en la cama, donde estaba, el paciente. Yo miraba para la pared. Y entonces entraban los profesionales, los enfermeros, todos, y miraban a estos dos hablando en esa escena. Pues era una película de Woody Allen, la verdad era una película de Woody Allen. Uno que hablaba a la pared y otro que estaba atrás y escuchaba. Y que interpretaba y que decía cosas. Yo les puedo asegurar. De ahí vendrá, hablo a las paredes. Hablo a las paredes. Les puedo asegurar que se mantuvo la sesión analítica en todo momento, que en ningún momento dejó de ser análisis. Hubo psicoanálisis tal cual como ocurría en el consultorio, pero tal cual. Para mí fue una enseñanza en acto muy importante, muy importante. O sea que más que el lugar, lo que define la cosa es el encuentro con un analista. Tal cual. Y entonces hago una pregunta, y no quiero abrir Muy demasiado, preocupado por los derechos humanos. la pregunta es la siguiente, le hago una pregunta, porque mientras vos ibas hablando también, bueno, se me venía a la cabeza la formación del analista, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hemos comentado el trípode en donde asienta la formación del analista, pero finalmente, ¿cómo, si el analista es efecto de un recorrido de análisis, de una experiencia de análisis, cómo hace el practicante para autorizarse al trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo nos autorizamos? Esa es la pregunta. Brevemente la respuesta, porque podríamos... El practicante puede ser un practicante y tener suficiente análisis, pero esto no quiere decir que haya que hacer 25 años de análisis para poder practicar el psicoanálisis. Hay un trabajo mío que me gusta mucho, no porque sea una cosa excelente, sino porque da cuenta del momento en donde surgió en mí por primera vez
la cuestión de la diferencia entre el deseo subjetivo y el deseo del analista. Por primera vez, ¿sí? Yo escribí un trabajo sobre eso, el trabajo se llama Diario, lo cuento rápidamente, porque yo era un practicante, jovencito, tendría 28, 29 años, 28 años. Yo empezaba en los primeros años y venía de un análisis que realmente no tuve que dejar después porque veía que no funcionaba, que inflacionaba aún más mi posición neurótica, pero bueno, me derivan un paciente. Voy a contar esta pequeñísima experiencia. Es que es donde surgió hace muchos años, yo tenía 27 años, pero donde surgió por primera vez la diferencia entre el deseo subjetivo y el deseo del analista. Por primera vez. Me derivan un paciente, me lo derivan un par de psiquiatras que eran muy fascistas, antisemitas fundamentalmente, me lo derivan a mí, pues vos te llevas muy bien con la colectividad judía, etcétera, etcétera. Es cierto, tengo muchos amigos judíos, judías, como dicen estos mismos amigos, los judíos me tienen cercados más o menos, porque tengo muchos amigos. Y un tipo que era imposible, intratable, absolutamente intratable. El hombre era un abogado, un tipo que tenía 40 y pico de años, que vivía encerrado en su casa, encerrado en la casa, con pocas salidas solo para ir al estudio y volver rápidamente, no tenía pareja, no tenía hijos, y tenía pilas de diarios en la casa. Pilas de diarios, digo, que ocupaban todas las habitaciones, la cocina y el baño, pilas de habitaciones. Pilas de diarios. Pilas de diarios arriba de la cama, abajo de la cama. Diarios, diarios, diarios y diarios. ¿Sí? Bien. No nos movíamos de ahí. Pero efectivamente mi posición permitió que este hombre no era ningún tipo hostil, como me habían dicho los psiquiatras, ni paranoico hostil, jodido, nada que ver. Se puso a trabajar realmente. Mi posición efectivamente no era una posición hostil como la que tenían ellos, en absoluto, todo lo contrario. Bueno, para hacerlo muy rápido, yo me la pasaba pensando que tenían que ver los diarios. La cuestión de los diarios es síntoma extraordinario de los diarios, de las pilas enormes de diarios. Vivía como encerrado en eso. Yo pensaba en los diarios y no sé, pensaba en Clarín, La Nación, La Razón, El Mundo, que eran los diarios de la época. Pensaba en los títulos, las crónicas policiales de los diarios, porque él hablaba de los diarios, 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 diarios. Y me había contado una cuestión de la historia de ellos, de su historia de su familia, donde el padre había realizado un acto indigno en plena persecución de judíos en Europa, de donde provenía. Un acto indigno, muy indigno. Yo voy a supervisar con el que era mi maestro, Javier Aramburu, con quien estudiaba y supervisaba, voy a supervisar con él. Y el supervisor, Javier Aramburu, me dice lo siguiente: pero Osvaldo, ¿por qué defendés tanto al padre de este paciente? Yo me quedé desorbitado. Fue mi supervisor, no mi analista. Yo estaba en análisis con ese otro analista. Una conmoción tremenda, porque mis intervenciones estaban en la línea del amor al padre, ¿sí? Que tenía que ver efectivamente con una posición de mi propia neurosis, ¿sí? El por qué defendés tanto al padre me conmovió, porque para mí el padre y los padres todos debían de ser defendidos. El gran amor al padre, el obsesivo, el amor sacrificial al padre. Esa misma noche, cuando mi supervisor me marca esto y me conmueve eso,
yo sueño una página de un diario. En la página del diario aparecen dos noticias. Una noticia que refería al paciente, que tenía un seudónimo, el paciente, un sobrenombre, que era el mismo sobrenombre de mi padre, que yo no había advertido que mi padre tenía el mismo sobrenombre que este paciente. Yo no lo llamaba por el sobrenombre, sino por el nombre de pila, pero yo sabía cuál era el sobrenombre. En ningún momento se me había ligado una cosa con la otra. Y en el diario aparece algo sobre el paciente y aparece una noticia funesta en relación a mi padre, una noticia trágica, ¿sí? Que después, bueno, me enteré que era falsa esa noticia, pero había salido en los diarios una noticia sobre mi padre, una noticia absolutamente trágica. Cuando me despierto de ese sueño, por primera vez escucho en la palabra diario los significantes diario. Ajá. Diario. Esto es lo que el padre le decía a los hijos, ¿sí? Ya en el país de donde residían, se hicieron pasar por arios. ¿Sí? El padre hizo negocio con los nazis mientras mataban a toda la familia del padre y de la madre. Y ellos, cuando llegaron a la Argentina, con un cambio de apellido y de nombre, también se hacían pasar por arios, ¿sí? Cosa que lo sumió al paciente en una angustia muy grande, y bueno, hay muchas cosas alrededor de esto, donde se produjo la diferencia entre el deseo subjetivo, ¿sí? Y el deseo del analista. Es cuando yo pude escuchar la intervención del supervisor, que el efecto que produjo fue escuchar los significantes diario. Tal cual, cuando yo al paciente, cuando vuelvo a hablar de los diarios, le digo diario, el llanto fue terrible y empezó a contar toda esa historia que nunca se la había contado a nadie. A nadie. Y toda la sintomatología de los diarios remitía a esto, y le vivir taponado, y en un estado, vivía como un estado de tabicamiento absoluto, como si estuviera en plena guerra. Era una escena congelada de su historia, vivía en una escena congelada de su historia, este hombre. Impresionante. El Impresionante. diario fue el primer momento en donde yo tuve, donde me anoticié en acto en mi cuerpo de la diferencia de un deseo subjetivo que remitía al padre, a la historia, al Edipo, etcétera, etcétera, y el deseo del analista. Es el que escucha diario, es un analista. Bien. En ese momento. Pues no hay analista, sí, 24 horas. En ese momento hubo un analista. El que escuchó diario, ahí era analista. O sea, el analista pudo separar el di, o sea, esos significantes fundidos, digamos, ¿no? Tal cual. Impresionante la ubicación que haces. El ejemplo es... Vos sabés que, bueno, hace tiempo que no, en los medios virtuales no se pueden contar casos, ¿no? O sea que los casos, nos remitimos a casos publicados, pero realmente este caso que nos has contado de tu propia clínica ha sido impresionante, sobre todo en un momento fundante, como lo estás marcando, Sí. dando cuenta de la importancia del análisis personal, del control, Sí. y de la implicancia de uno en el caso en donde cuando no estaba separado, ¿no? El deseo subjetivo y el deseo del analista, cómo uno está implicado ahí, como dijiste cuando empezaste, qué sé yo, con analizando o trabajando desde su propio fantasma, digamos, ¿no? Tal Así cual. que
Bueno, impresionante. No sé si alguien más quiere decir algún comentario. Yo, Respecto a la pregunta por el joven practicante. Era un joven practicante, tenía 27 años, recién me había iniciado. Pero la pregunta del supervisor, el lugar de la supervisión es muy importante. Porque fíjense, ahí, el supervisor fue el que produjo eso, el que permitió separar el deseo subjetivo del deseo del analista. Y efectivamente, bueno, eso respondió en mí esto. Podía no haber respondido, esto es cierto, pero respondió así en mí. bien. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien, Katy, Marianelli, Luz, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna intervención. Si no, te digo que se te ve cansado, Osvaldo. Sí. Está como los niños, rascando. Ya te has sacado los anteojos, ya estás agotado, ya es. La pandemia. Ya es. Lo que pasa es que la pandemia es cansadora, ¿no? Y parece Bueno, que sigue. La cuarentena es muy cansadora. bueno, entonces te vamos a dejar. Bueno, Gracias pero por todo. muchísimas gracias. Me parece que podemos hacer un aplauso Gracias. bien merecido. Muchas gracias a ustedes. Un beso ahí a Luz, un beso a Sara. Gracias, Beso a Osvaldo. ustedes. Gracias, Hasta luego. Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Que estén bien. A ver cuándo puedo ir a Mendoza, pero que no haya pandemia ni cuarentena, y que no haya sonda, por favor. También. No haya sonda, por favor. Va a haber vinito, va a haber vinito. Chivito y chivito y todo eso es fantástico. Bueno, Chao, chao. Bueno, chao, Osvaldo. Hasta luego. gracias. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Distancia Igualmente. social, Igualmente. barbijo, distancia social, barbijo, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias, Osvaldo. Hasta Es luego. parte de la ética también eso. Tal cual, tal cual. A cuidarse. A cuidarse. Chau, chau. Chao, Hasta gracias, luego. Osvaldo. Chao. Chao, chicas. Hermoso encuentro. Gracias, Anita. Un beso. Chao, besos.